contrato privado civil es aquel acto jurídico privado de voluntad propia en el que se transfiere un derecho o una obligación entre las partes interesadas, como por ejemplo el caso de un contrato de arriendo. Los contratos privados o civiles son en definitiva tipos de acuerdos relacionados a la vida privada de las personas y se diferencia en las siguientes subcategorías: contratos bilaterales y unilaterales, contratos onerosos y gratuitos, contratos principales y accesorios, contrato real y solemne y consensual, contrato de trato único y de trato sucesivo. Contratos nominados. Los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que se les denomina. Existen varios tipos de contratos de este tipo, como pueden ser los contratos de compraventa, los contratos de donación, los contratos de arrendamiento o los contratos de depósito. Estos contratos son denominados por lo cuanto se les define específicamente como el caso del contrato de compraventa, que está contenido taxativamente en el artículo 1849 del Código Civil colombiano. Contratos innominados. Los contratos innominados son aquellos que se figuran expresamente en ninguna ley, pero que por contener los elementos generales de cualquier contrato surte efecto entre las partes que lo suscriben. Por ejemplo, el pacto de socios o un contrato que no figura ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio, pero que es válido para las partes que lo han firmado. Contrato comercial. Un contrato comercial se refiere a un acuerdo legal entre dos o más partes mediante la cual se comprometen a realizar o no realizar ciertas cosas. Los contratos pueden ser suscritos o verbales, redactarse de manera formal o informal. Algunas de las clases de contrato comercial están descritos en el Código de Comercio de Colombia, entre los cuales están mercantiles, compañía mercantil, compraventa mercantil, suministro y seguro. Contrato laboral. Un contrato laboral es un acuerdo entre trabajador y empleador para sentar la base de su relación de trabajo y comprometerse a cumplir las obligaciones que dicta la ley específicamente en Colombia. El contrato está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, desde el artículo 22 al artículo 70. Allí se establece que el contrato laboral para la legislación colombiana, contrato de trabajo, es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda mediante remuneración. Tipos de contrato laboral: indefinido, temporal, contrato de formación y aprendizaje y contrato de prácticas. Las consecuencias que se producen por el incumplimiento de los contratos privados. Bueno, hay varias consecuencias por el incumplimiento de contratos civiles, por los contratos comerciales y por los contratos laborales. Bueno, en los contratos civiles es que la parte perjudicada puede solicitar la resolución del contrato si la otra parte incumple con sus obligaciones. 2. Daños y perjuicios. La parte perjudicada puede exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como resultados del incumplimiento de la otra persona. Consecuencias por incumplimiento de contratos comerciales. Las partes pueden solicitar la resolución del contrato en caso de incumplimiento sustancial. Vengo a exponerles los principios que se aplican en la contratación privada. Entre ellos tenemos 8 principios fundamentales. Los contratos privados en Colombia están regidos por varios principios que son reconocidos y aplicados por la legislación colombiana. Estos 8 son: principio de la autonomía de la voluntad. Debemos tener en cuenta que en el artículo 1602 del Código Civil colombiano manifiesta que las partes tienen libertad de celebrar contratos, siempre y cuando son libres en su contenido, poniendo sus condiciones, pero siempre y cuando no se contradiga con la ley colombiana. El segundo principio es el principio de la buena fe. Es regido y está articulado bajo el artículo 1603 del Código Civil, que manifiesta que se debe actuar de manera honesta y leal durante la ejecución del contrato. Tercero, principio de equidad. La equidad busca la justicia
y el correcto equilibrio entre las partes, la cual no está expresamente contenida en el Código Civil, pero es un principio muy fundamental entre las partes. Principio de la obligación de cumplir los contratos, donde manifiesta que las partes están obligadas a contraer y a poner de manifiesto las obligaciones que en ellas se adquieren. Quinto, principio de la irrevocabilidad de las ofertas, es decir, ya en el artículo 845 del Código de Comercio manifiesta que las ofertas no pueden ser revocadas mientras estén vigentes. Sexto, principio de la relatividad de los contratos. En el artículo 1134 del Código Civil manifiesta que los efectos entre las partes van solamente entre las dos partes y no afectan a terceros. Séptimo, principio de la intangibilidad de los contratos, es decir, bajo el artículo 1604 del Código Civil manifiesta que cumplido debe ser el contrato cumplido conforme a lo pactado y ninguna de las partes puede modificar, a no ser de que durante el contrato se haya tenido en cuenta o haya habido modificaciones o condiciones a las cuales se deben aferrar las dos partes. Y octavo, principio de conmutatividad. Son conocidas y ciertamente en el momento de su celebración del contrato. Esto bajo el artículo 1642 del Código Civil. Estos principios son fundamentales en la interpretación y aplicación de los contratos privados para que estén de acuerdo a la legislación colombiana. Diferencia entre daño emergente y lucro cesante. Daño emergente es un perjuicio que implica una pérdida económica, como puede ser costos de reparación o reemplazamiento a bienes afectados. Lucro cesante consiste en las ganancias que deja de percibir la víctima del incumplimiento al verse imposibilitada a realizar la actividad que le hubiese generado algún beneficio o retribución económica. Principales diferencias entre estos dos conceptos radica en: el daño emergente es un perjuicio presente y tangible y calculado sobre ciertos datos, mientras que el lucro cesante se proyecta sobre beneficios futuros y probables que se dejan de percibir, o sea, va a afectar a las utilidades que se espera obtener en un futuro. Los dos conceptos tienen como finalidad la indemnización integral de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual. ¿Qué quiere decir? Que los dos conceptos están dispuestos o con el objetivo de indemnizar o de reparar a la víctima, a quien se le incumplió el contrato. El día de hoy les voy a explicar acerca de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. La responsabilidad civil contractual y extracontractual son conceptos legales que se refieren a las obligaciones y consecuencias legales que surgen en situaciones en las que se causa daño a otra persona. Estas dos formas de responsabilidad difieren principalmente en la base de la relación entre las partes involucradas. Responsabilidad civil contractual. La definición de la responsabilidad contractual se deriva de la violación de los términos y condiciones de un contrato respecto a dos partes. Los elementos clave es la existencia de un contrato, el cumplimiento del contrato o daño causado por el incumplimiento. Un ejemplo clave es si una empresa acuerda entregar ciertos bienes a otra empresa en una fecha específica según los términos de un contrato y no cumple con esta obligación, la parte perjudicada puede demandar por daños y perjuicios basados en la responsabilidad civil. La responsabilidad civil extracontractual o aquiliana se refiere a la obligación de reparar el daño causado a otra persona sin que exista un contrato entre las dos partes. Los elementos claves son acto ilícito, negligente, relación de causalidad, daño y perjuicio. Un ejemplo, si una persona causa un accidente de tráfico debido a su negligencia y esto resulta en lesiones a otra persona, la parte perjudicada puede demandar por responsabilidad civil extracontractual. Las diferencias claves de estos dos conceptos es que la responsabilidad civil contractual se basa a la violación de un contrato existente entre las dos partes y la responsabilidad civil extracontractual se basa en actos ilícitos o negligentes que causan daño sin necesidad que exista un contrato.